Buenos días, jóvenes. Vamos a trabajar con la guía del 15 y del 22 de marzo. ¿Pueden revisar ahí, por favor, y la pueden abrir? Vamos a trabajar lo que es la estructura social y vamos a leerla y vamos a trabajar un breve resumen en el cuaderno. Se los voy a firmar en este momento. Entonces, trabajamos, por favor, sobre el tema de la estructura social. Pase, va a cancelar. Empezó ahí. Es Leticia Luis Aguilar. No me da los puntos. Ahí está. Gracias, gracias a usted. Un resumen rapidito en el cuaderno. Párrafo unas 5 líneas. 5, 8 líneas. Una. 5, 8. Solo del tema aquí, estructura social. Esto de fenómenos relevantes del mundo actual, ese es para la otra semana. Solo de este tema.
Solo en la guía es posible que faltan los estados sociales. Ah, bien. Vamos a leer. Es de la semana antepasada, ¿verdad? Creo que es, no, no. Vale. Vale. Voy a completar el Ahí está. A ver, ¿ya? Ahí está. Desde el uno, ¿ah? Sí. Vale. Bueno, tenemos lo que es la estructura social, jóvenes. Dice que la estructura social es la forma en que se organizan las relaciones entre las personas de una comunidad. Las contradicciones sociales y son desavenencias que surgen entre los grupos de personas. La estructura social se basa en acuerdos sobre el poder social como la riqueza, la ideología, el Estado y la milicia. Se desarrolla en forma natural por presiones ambientales, laborales, demográficas y de conflicto. Se pueden dividir en microestructura y macroestructura. Se puede analizar a través de la distribución de la población en capas y se puede influir por la economía, la familia, la religión, la política y la ley. Bueno, la estructura social es todo lo que detiene a la sociedad, ¿ya? Empezamos desde los individuos, desde las personas que somos quienes estamos dentro de, inmersos de, pero de la mano va todo lo que es política, la ideología, ¿verdad? De religiones, la economía, ¿ya? ¿Por qué? Porque dentro de ellos está toda la base en cuanto a la economía para poder subsistir, ¿verdad? Para poder tener un medio de supervivencia, el trabajo. En una de las clases anteriores mencionábamos que todos somos necesarios y todos formamos el conjunto de sociedad. ¿Por qué es que todos somos necesarios dentro de la sociedad? En el proceso de educación se necesitan maestros para enseñar.
Todas las personas que tienen vehículos van a necesitar siempre de algún taller, ¿verdad? De una persona que se ha dedicado a la mecánica para arreglarle su vehículo. Así la persona que hace la limpieza, así la persona que hace el pan, la persona que atiende en un banco, la persona que vende verduras en el mercado. Todo esto va dentro de la economía, pero necesitamos de todas estas personas para poder dirigirnos y encaminarnos en la vida. ¿Ustedes creen que necesitamos de todas las personas y de todos los servicios que nos prestan las personas dentro de la sociedad, sí o no? Sí, sí es necesario, ¿verdad? Si no hubieran personas que vendieran en los mercados, nos tocaría cultivar a nosotros mismos nuestra verdura, ¿verdad? Y ver qué hacer. Podría si no hubiera otra forma u otro medio de vida, tendríamos que hacerlo, ¿verdad? Pero necesitamos de todas estas personas para poder tener el sustento, para poder tener el alimento en nuestro hogar, ¿verdad? Entonces, en la familia, ¿verdad? Necesitamos de las familias, necesitamos de la procreación, ¿verdad? No, ya no en este tiempo, ¿verdad? Ya no se puede dar el lujo de decir, ay, yo quiero tener 12 hijos. Creo que ya nadie piensa eso. Si bien va, algunas personas todavía están con aquello de sí, yo sí quiero tener hijos, pero la gran mayoría ahora se da el fenómeno de que no quieren tener hijos. ¿Por qué? Porque de repente ya estamos un poco más conscientes en el hecho de lo que conlleva la responsabilidad, ¿verdad? Física, emocional y sobre todo la económica de poder, ¿verdad? Mantener ahí sí que a un ser vivo, ¿verdad? A un pequeño individuo y cubrirle y satisfacerle todas las necesidades. A veces decimos, no puedo ni conmigo mismo, ya voy a poder yo con alguien más, ¿verdad? En el caso de los varones, tener que sostener un hogar o una familia también ya es otro tema bien amplio, ¿verdad? Entonces, todo esto va dentro de la estructura social. La religión, todos tienen diferentes creos, ¿verdad? Está la religión acá en Guatemala, la católica que predomina, la bueno, estábamos, ¿verdad? Dentro de la estructura social, la religión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay diferentes credos y también pues todos creemos en un Dios, ¿verdad? De diferente manera podría ser, pero si va de la mano dentro de la estructura social. La política es un tema muy amplio, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros, el pueblo es quien manda, sí, pero le estamos dando ese poder a que otras personas nos dirijan y nos gobiernen. Lastimosamente en las elecciones creo que hemos caído, siempre caemos en el menos peor y resulta que elegimos al peor, ¿verdad? Yo no sé si alguno de ustedes se ha puesto a pensar cómo estuviera Guatemala si hubiera ganado Sandra Torres, porque con Bernardo Arévalo creo que no hemos visto mayor cambio, ¿verdad? Pero de repente entra aquella curiosidad de decir, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado? ¿Cómo estuviéramos, verdad? Entonces, dentro de la estructura social, mande, ya hubiera terminado de vender Guatemala. Podría ser, ¿verdad? El detalle acá en Guatemala es de que antes se veía muy marcado en el paso de los gobiernos, los de izquierda y derecha. Los de derecha hacen más por todo el sector privado, mientras que los de izquierda hacen más por la población de escasos recursos. No es decir a las personas pobres, porque no. En este caso, los programas de beneficio, ¿verdad? Algún gobierno de izquierda hace que lleguen estos programas de beneficio a personas que se encuentran con mayor necesidad, mientras que los de derecha pues no se preocupan por las personas que tengan necesidad. Lastimosamente en la estructura social acá en Guatemala está muy dañada. ¿Por qué? Por la corrupción, ¿verdad? La corrupción es uno de los temas más amplios y que han degenerado, ¿verdad?
lo que es nuestro país. ¿Por qué? Porque sobrevaloran económicamente, ¿verdad? Cualquier ayuda que pueda llegar y de hecho no debería de ser ayuda, o sea, es un beneficio y es un derecho que todas las personas, todos los ciudadanos tenemos, como por ejemplo el acceso a la salud, ¿verdad? Lastimosamente, en cuanto a este tema, si vamos o llegáramos a tener alguna experiencia, ¿verdad? En el Hospital Nacional faltan muchos insumos. No sé si alguno de por acá ha tenido la necesidad, ¿verdad? De ir y necesitar de, ¿verdad? Imagínense, acá en Chimaltenango, nosotros nos poníamos a pensar y decíamos, hay 8 salas para operar. De esas 8 salas solo están habilitadas 2. Solo 2 tienen equipo. Va, muy bien. De esas 2, una está destinada para maternidad, ¿sí? Y la otra está destinada para el uso, ¿verdad? Para todas las operaciones. Imagínense aquella persona que lleva ya un mes ahí esperando una operación de un pie, porque tuvo un accidente y se lo quebró y lo tienen que operar. Y resulta que nunca le llega el turno porque llegan accidentes, operación de emergencia. Porque alguien ya va muriéndose por X o Y razón o motivo, hay que operar. Y el pobre sigue ahí en la cola, ¿verdad? Esperando en el hospital. Y resulta que estando ahí, está generando también un gasto. ¿Por qué? Porque hay que darle comida, ¿ya? Entonces, lastimosamente, debería de tener mayor equipo el hospital para poder brindar un mejor servicio y se ahorraría todo ese tiempo, ¿verdad? O todo ese servicio que le están dando a una persona por estar en espera de una cirugía o de una operación, ¿ya? En experiencia personal acá en el hospital, bueno, mis 2 hermanos, les cuento a grosso modo, los dos se han hecho lata en moto, solo están vivos por obra y misericordia, porque en moto, accidente fijo, se muere, ¿verdad? Uno se... Vamos a entrar. Sí, Es que había que la compañera dejó un teléfono en el baño o sea, lo olvidó en el baño de mujeres. O sea, está aquí en somos mireros. Por si alguien lo vio o tiene, no sé, van, que tal vez sea consciente o tal vez solo decir, ay, no, pues, por si alguien lo vio, o sea, es que todos mujeres, vamos, que hombres, nada que ver, no van a hacer nada, lo que dice sí, por si lo vieron, pues, es una pregunta. Aquí solo hay una mujer. Aquí solo hay una mujer. Bueno, y la mamá es la que yo no voy a ese baño. Bueno, pues sí, estábamos, ¿verdad? Y resulta que a uno, bueno, uno se estalló el vaso y fue aquí arriba. Y sí, lo operaron y lo atendieron rápido y todo. Pero ya ahorita los años con el otro, que se abrió entonces aquí la pierna, aquí por Burger, no había ni tubitos para poner la sangre. O sea, había que todo lo que pedían, había que irlo a comprar, ¿verdad? Y dice uno, bueno, por la emergencia y está todo choqueado, uno como familia, ¿verdad? Corre, pero son cositas tan necesarias que debería de estar dentro del hospital, ¿verdad? Que debería de haber dentro de. Entonces llega uno al punto de decir, madre, no hay nada, ¿verdad? No hay, ¿y dónde está? ¿Qué pasó? Si dinero hay. Guatemala está endeudadísimo con otros países, pero sí debería de haber, ¿verdad? Entonces, lastimosamente, nuestra estructura como tal está re mal, ¿verdad? No estamos, ni siquiera podemos decimos Guatemala es un país subdesarrollado, en teoría, pero lastimosamente todo lo que es esta parte que compone, ¿verdad? A la sociedad o que se necesita para poder vivir no hay, ¿verdad? El acceso a la educación, sí hay acceso a la educación. Usted puede venir y va a inscribir a un niño, ¿verdad? A una escuela y que estudie, pero, ¿y si no hay para comprar el cuaderno? ¿Y si no hay para el lápiz? ¿Y si no hay para el borrador, para el sacapuntas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Mejor que se vaya a trabajar. Me conviene más que mi niño trabaje y aunque gane 5 quetzales al día, a que mandarlo a estudiar y no tengo cómo mantenerle ese estudio, ¿verdad? Entonces, son situaciones que realmente se ve afectado nuestro país.
Acá en Guatemala, la estructura social para tiempo de pandemia, todo fue un revolote. ¿Por qué? Porque muchos se quedaron sin trabajo, ¿verdad? Muchos les tocó tener que vender cosas, ¿verdad? Hasta cierto punto para poder obtener alguna entrada, algún ingreso económico. ¿Por qué? Porque en tiempo de pandemia todo se vio afectado, ¿verdad? Desde lo psicológico, porque desde el hecho de decir no puedo salir, me tenía que quedar encerrado. La primera vez cuando dijeron desde viernes a las 3 de la tarde ya nadie sale y todo el mundo dio el grito al cielo, ¿verdad? Y a correr a comprar más de algo para tener comida. Ya hoy por hoy son recuerdos. El 13, ahorita hace 2 días, se cumple 5 años de que inició la pandemia, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios estamos acá, pero a raíz de eso hubo un revuelo en todo, ¿verdad? En toda situación. ¿Por qué? En educación, todos a correr a utilizar plataformas, ¿verdad? Para poder acceder a la educación con los estudiantes. Imagínense en ese tiempo de pandemia, yo pues en lo personal laboro en una escuela pública y fue así como que, ¿dónde voy a ubicar a mis alumnos? ¿Cómo voy a hacer para que llegue una guía para ellos? Si la mayoría de papás no leen, no escriben, entonces menos van a tener acceso a un teléfono inteligente, a un internet y hasta cierto punto, por la misma necesidad, todos tuvimos que actualizarnos y aprender a utilizar muchas herramientas tecnológicas, ¿verdad? Pero, ¿qué quiere decir eso? Que en lugar de que Guatemala adelantara con pandemia, retrocedió. ¿Por qué? Porque hubo demasiada deserción escolar. Tenía que ir a trabajar porque papá o mamá se quedó sin trabajo, ¿verdad? Entonces tenía que ir a trabajar ya los hijos. Yo recuerdo el caso en ese año, tenía sexto primaria y fueron como 3 o 4 varones que se fueron y yo, mire, traten la manera de seguir y yo, mire, yo los ayudo, yo solo tráigame las tareas, es cada 15 días, no sé, que se vaya a trabajar. No tenemos para comer, no aquí, no allá. Y son situaciones que tocan porque dice uno, no debería de pasar eso, ¿verdad? Pero lastimosamente es lo que tocó vivir, lo que les tocó vivir. Ahora ya son jóvenes también, ¿verdad? Pero son situaciones que quedan marcadas, ¿verdad? Quedan marcadas para la vida y en la historia. Bueno, tenemos las contradicciones sociales, dice que son desavenencias entre grupos de personas. No son lo mismo que los conflictos sociales o los movimientos sociales. Los disturbios y el malestar social son contradicciones sociales en distintos niveles de intensidad. Se puede analizar en los niveles macro, meso y micro. Las contradicciones sociales del nivel meso tienen un impacto constante en la vida social. ¿Qué creen ustedes que podíamos encontrar como una contradicción social? Algo que se da muy frecuente. ¿Qué creen ustedes? ¿La violencia podría ser algo que daña a la sociedad, sí o no? Desde la violencia intrafamiliar, que es donde nace todo, hacia la violencia, social, ¿verdad? Lastimosamente, dentro de la violencia intrafamiliar, ¿verdad? Papá es violento, como puede que sea mamá violenta. Ya no podemos aquí, yo no soy de la idea de que voy a romantizar el hecho de que como yo soy mujer, no voy a decir que hay mujeres violentas. Hay mujeres violentas. Lo único es que el hombre, por hombría, no se va a ir a quejar y no va a ir a poner una denuncia, ¿verdad? En cambio, si fuera al revés, usted solo le hace así a alguien y lo denuncia. Dios guarde, ¿verdad? En ese momento lo llegan a traer. Así está aquí en Guatemala. Decimos, debería de haber equidad, sí, pero en cuanto a leyes, siempre beneficia a la mujer, ¿sí o no? Ustedes, como varones, creo que es un principio, ¿verdad? Si dañamos a la integridad física, ¿verdad? O emocional de una mujer, esto conlleva a muchos temas, pero entre las contradicciones sociales decimos la violencia, ¿por qué? Porque dentro de un marco, un ámbito violento, un niño crece dentro de violencia, es lo que creció viendo. Entonces, es ese mismo círculo, ese mismo cuadro que vivió, es el mismo que va a vivir en su hogar, ¿ya? Es muy rara la persona que tiene la madurez de decir,
Mi papá, mi abuelito, mi tío, con quien haya crecido, era muy violento y le pegaba a mi mamá, no le daba para el gasto. Entonces yo no voy a hacer lo mismo cuando forme mi hogar. ¿Cómo cuesta tener ese pensamiento y decir, yo voy a cambiar eso? Porque yo no quiero que mis hijos crezcan viendo eso, ¿ya? Cuesta cambiar esa mentalidad. ¿Por qué? Porque por lo regular, dice, mi papá fue así, entonces yo también voy a tratar de la misma manera a la persona que esté conmigo, a mi esposo o a mi mujer, y se aguanta, ¿verdad? Y de plano es mi mujer, me tiene que aguantar. Así me quiso, así me conoció. ¿Verdad? Y no debería de ser así, deberíamos de cambiar esta otra parte. ¿Por qué la violencia? Hogares desintegrados, ese ya es un tema tan común y tan normal, ¿ya? Que pueda suceder. Bueno, el hombre se fue, dejó un hijo por aquí, un hijo por allá, ¿verdad? Y no se hizo cargo. Ya ese niño por naturaleza viene con una herida emocional, porque no está papá presente. Lastimosamente, si mamá no tiene la guía para dirigirlo, encaminarlo en el camino, puede que este hijo o esta hija se desvíe, ¿verdad? Máxime, tal vez no en la niñez, todos ustedes que ya pasaron por la adolescencia, ¿verdad? Porque ya no son unos adolescentes, ustedes ya son jóvenes adultos. Sabemos de que si nos dejamos llevar por la sociedad, por el grupo de personas con los que nos eh, reunimos, si alguien toma, ¿verdad? Alcohol, bebe alcohol o fuma y les dice, pruebe de 12, 13 años y le gusta, no creo que ya su cabeza se vaya a caminar. No, yo tengo que estudiar y me quiero preparar. No. O sea, le gusta, lo repite una vez y como dice, la primera vez una cervecita, la segunda dos, la tercera tres y llegamos al punto que al paquetón va y ya de ahí como que es fresco de horchata eso, ¿verdad? Pero a veces hay personas que sí se dejan llevar muchísimo y los absorbe el vicio, ya se vuelve un vicio. Yo no me aparto, no personal, usted va a tener un almuerzo familiar y compraron su botellita, un traguito para socializar, pero ya cuando se vuelve un vicio y ya eso hace un cambio de personalidad y se vuelven violentos, aquí ya hay una contradicción social. ¿Por qué? Porque va a dañar a las personas que lo quieren o que la quieren, ¿verdad? Que aprecian. Entonces, hay que tratar de tener ese equilibrio y cambiar esas formas de vida, ¿verdad? Violencia, vicios, analfabetismo. ¿Por qué? Porque esto lo que viene a hacer es dañar y hasta cierto punto retroceder, ¿verdad? Y nosotros queremos un desarrollo, queremos que realizarnos como personas, como humanos, entonces debemos de esforzarnos, ¿verdad? Y el cambio social dice acá que es la transformación de las estructuras, relaciones, valores y normas de una sociedad a lo largo del tiempo. Puede ser impulsados por factores económicos, tecnológicos, políticos, culturales y ambientales. Acá un cambio social se refiere a todo, valores, principios, estudiar, prepararse, desarrollarse, ¿verdad? En lo que a usted le gusta, tener aquella visión y aquella motivación de ser alguien, de optar. Yo creo que todos estudiamos para optar a un mejor empleo, para poder tener un mejor salario. ¿Qué mejor ejemplo ese para usted mismo y para las personas que vengan detrás de usted en su familia y decir, mi tío se esforzó, él estudiaba y trabajaba, ¿verdad? Mi prima, mi hermana o para sus propios papás, qué orgullo, ¿verdad? Decir, se está esforzando, es que este mi patojo en calidad, porque así dicen muchos papás, ¿verdad? Creo y considero de que no hay mejor satisfacción como hijos hacer felices a nuestros padres, ¿verdad? Ante las adversidades siempre van a haber adversidades, siempre. No hay vida color rosa, ¿verdad? Bueno, espero que tengamos en claro a qué vamos encaminados en cuanto a la estructura social, las contradicciones de la sociedad y que debe de haber un cambio, ¿verdad? Entonces, dejamos hasta ahí.